Muy bien, hermanos, estamos todos muy bienvenidos. Hemos estado ya casi 10 minutos charlando, saludándonos, compartiendo motivos de oración, porque todos, algunos especialmente más que otros, están atravesando momentos difíciles, ¿eh? Y es hermoso saber que nos estamos apoyando en oración, nos sentimos parte de la familia de Dios, ¿eh? Y qué hermoso es sentir que hay hermanos que nos están recordando diariamente y presentando nuestras necesidades ante el trono de la gracia. Es un mandamiento bíblico, es una manera de sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿eh? Y nos hace mucho bien la intercesión. Si yo voy a orar solo por mí y a pedirle al Señor, dame, 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 necesito, quiero tal, termino en una dinámica muy egoísta y, y que me desenfoca de lo que el Señor Jesús nos enseña, ¿no? De amar a los demás, de dar a los demás y de bendecir a otras personas, que eso realmente trae satisfacción a nuestra vida y a nuestro corazón. Muy bien, quiero deciros que estamos ya llegando casi al final de esta etapa. ¿Y por qué estamos llegando al final? Porque nos queda una clase más solamente. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver dos, ¿eh? La 8 y la 9. Y vais a ver la razón, porque la 8 es una serie de informaciones y de sugerencias, prácticamente no hay ninguna lectura bíblica, no está mal, por supuesto la lección es necesario que veamos estos temas, pero dedicar toda una clase nada más que algo que podéis leer tranquilamente en casa y repasarlo una y otra vez, pues creo que es mejor avanzar. Y entonces vamos a intentar hoy mirar las dos clases, la 8 y la 9, y sí, ya nos quedaría para el viernes próximo la número 10 para cerrar el volumen 6. Eh, Creciendo la Gracia va a continuar. Tenemos el volumen 7 que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Vamos a estar ocupándonos de Jesús, de su persona y desde distintos aspectos como nos lo presenta la Escritura. Así que espero también que sean clases muy bendecidas las que podamos estar mirando en un futuro muy próximo. Muy bien, vamos a orar al Señor y pedir su bendición para esta noche. Señor, estamos agradecidos a ti de reencontrarnos una vez más este viernes, para algunos por la tarde, para otros por la noche ya. Señor, tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos y queremos presentarlos delante de ti para que tú les bendigas, para que tú les acompañes, que tú les fortalezcas, que tú traigas sanidad a ellos, a sus seres queridos, a las personas que ellos aman y cuidan, que tú, Señor, manifiestes tu gracia y tu misericordia. Y, Señor, pedimos también que en esta noche hables a nuestros corazones al meditar en este tema de las misiones. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir entonces la pantalla y así podemos ir repasando juntos el apunte que tenemos por delante, creciendo en la gracia. Es el paso 8, el estudio número 70 desde que comenzamos con estas clases y hoy bajo el título ¿Cómo comenzar? Tenemos allí en la pantalla a la izquierda, una persona orando, otra persona escribiendo, comunicándose con los misioneros que están en el campo, que están en el frente de batalla. Esto tal vez nos recuerda un poco a Moisés en la cumbre del monte, con las manos levantadas mientras Josué libraba la batalla contra Amalek. Y luego también tenemos una manito poniendo dinero en un sobre.
que tiene que ver con la ofrenda y con el apoyo a la obra misionera. ¿Puedo comenzar a apoyar misiones ahora, aún si no puedo ir? Claro que sí. El motivo de este volumen es de motivar e inspirar. Si usted acepta el reto de las misiones mundiales, ¿cómo puede comenzar? Pues vamos a considerar algunas ideas y también algunos recursos que nos pueden ayudar. ¿Cuáles son estas maneras de participar? Primeramente, orar por los misioneros que conoce. Podemos informarnos de sus peticiones, escribirles, preguntarles cuáles son sus motivos de oración, qué necesidades tienen. De esta manera, también podemos fomentar que la iglesia tenga una visión misionera para que Dios llame a más obreros. Podríamos formar incluso grupos de oración. Hoy en día, a través del teléfono incluso, se pueden hacer grupos de WhatsApp y llamadas simultáneas, grupales, y podemos tener momentos breves de oración, pero a lo mejor orientados a poner delante del Señor la necesidad de algunos misioneros cuya carga el Señor haya traído a nuestra vida. Luego también apoyar a un misionero económicamente por medio de cartas, llamadas, correo electrónico o Skype o Zoom. Una vez es una entrevista, una conversación. Ir al campo, tal vez como misionero a corto plazo. Esto también es algo que se utiliza muchísimo. Poder ir semanas o meses o incluso a un plazo de años. Pues a veces hay personas que dedican sus vacaciones. Por ejemplo, aquí en Europa es muy normal que te den un mes de vacaciones. Y yo conozco personas que se han puesto en contacto con misiones en Perú, en Colombia, en México, en África, y han dedicado ese mes de vacaciones para ir a la obra misionera y se han pagado su billete y han estado junto a una familia misionera o colaborando en un hogar de niños, en un orfanato, en un lugar de ancianos o con una iglesia que está evangelizando e intentando abrir obra en algún lugar. Hay miles de maneras de colaborar con la obra misionera. Cuando William Carey iba para la India, dijo a los cristianos en Inglaterra: yo bajaré a la mina profunda en la India, donde todos reconocemos que hay un tesoro de almas por salvar, si ustedes sostienen la cuerda. Y ahí vemos en la ilustración a unas personas sosteniendo la cuerda y a una persona que se está arriesgando a bajar al fondo del pozo, en este caso, donde hay unas figuritas allí alzando las manos en señal de pedido de socorro. ¿A qué se refería Carey al decir si ustedes sostienen la cuerda? Bueno, pues la respuesta que vamos a dar es que él se refería a que él iría a la India a ganar almas si ellos le sostenían económicamente. Obviamente, él era consciente de las necesidades económicas que iba a afrontar y él iba para predicar el Evangelio. Claro, hay situaciones donde los misioneros se ganan su propio sustento, como hacía el apóstol Pablo, pero esto a veces implica que comienzan a asumir responsabilidades, tienen que dar de comer a su familia, tienen que pagar el alquiler y eso les priva de tiempo y de oportunidad para dedicarse a la obra. Y en este sentido hay agencias misioneras que, por ejemplo, en Inglaterra han sostenido a cientos y cientos de obreros en todo el mundo. Aquí en España hemos sido bendecidos. La obra en Galicia, por ejemplo, empezó por misioneros que bajaron a la mina de Galicia, donde había almas, tesoros de almas que salvar, mientras otros creyentes ingleses sostenían la cuerda, le sostenían económicamente. Esto pasó también en Argentina.
en Bolivia y en muchos países latinoamericanos donde llegaron misioneros ingleses, especialmente en, diríamos, los primeros 60 años del siglo XX. Fueron muchísimos los misioneros porque se generó un llamado a la obra misionera por historias misioneras como la de Hudson Taylor, y luego veremos también alguna otra que fue muy impactante y que movió a jóvenes y señoritas y a familias y matrimonios a responder al llamado de salir a la obra misionera. Así que nuestras opciones son dos: bajar a la mina yendo al campo o sostener la cuerda para que otros vayan. Es una estrategia que personas que sienten el llamado a salir al campo misionero, no es una tragedia, dice, perdón, que personas que sienten el llamado a salir al campo misionero no reciben el apoyo de otros hermanos. Incluso a veces hay quienes tratan de disuadirlos, como pasaba con los misioneros que fueron a los Aucas. En Estados Unidos, los miembros de su iglesia se lo querían sacar de la cabeza. Eres una persona formada, preparada, eres un líder. ¿Cómo te vas a ir a trabajar con personas que no saben leer y escribir, verdaderos salvajes en medio de la selva, ¿no? Sin embargo, ellos tenían una carga y un llamado de amor hacia esas personas que necesitaban también el mensaje de salvación. Muchas personas preparadas para servir como misioneros no puedan salir por falta de recursos. Ahora tenemos aquí un cuadrito a la derecha que pone como título Fanáticos por la obra. Imagínate que tu país irá a la Copa Mundial. Imagínate que uno de los mejores futbolistas en el equipo fuera parte de tu iglesia. ¿Cómo lo tratarías? ¿Cómo se sentiría la iglesia, no? Si este hermano futbolista necesitara algo como fondos para viajar, ¿qué harían? Pues serían parte de su equipo, aficionados. Es decir, deben sentirse como parte de la emoción. Y es precisamente lo que hemos memorizado. Preparen su gloria entre las naciones, proclamen su gloria, sus maravillas entre todos los pueblos. Y esto es una historia o una anécdota o una ilustración tomada de una revista misionera que circula en algunos países latinoamericanos. ¿Y usted, en cuál manera piensa que Dios le está invitando a participar comenzando ahora? Bueno, pues esto es algo que requiere una respuesta personal como fruto de una seria reflexión. Es decir, todo este manual de Nueva Vida en Cristo ha estado orientado precisamente a despertar en nosotros un interés, una inquietud, una pasión, un amor por Dios, por la obra y por los misioneros. Por lo tanto, vamos a aceptar ese reto de involucrarnos, ya sea a través de la oración, ya sea ofrendando o ya sea yendo o otra cosa. A lo mejor podemos fomentar. Hay a veces hermanos que se mueven en el área misionera. Personalmente recibo de cuando en cuando un correo electrónico o una llamada de WhatsApp de alguien de Argentina que me dice: pastor, yo me congrego en tal iglesia y estoy encargado de un grupo de hermanos que oramos por la obra misionera. Y este mes vamos a estar orando por usted y por su familia y por su iglesia. ¿Nos puede contar cómo es su ministerio, cómo es su familia? Y envíenos unos motivos de oración. Y a veces lo hago yo, a veces lo hace mi esposa, pero respondemos a ese llamado porque agradecemos el saber que hay iglesias en Argentina que oran por los misioneros que hemos salido de Argentina a trabajar en otros lugares del mundo. Yo, por ejemplo, pertenezco a un fondo misionero
que se llama FEMA en Argentina, Fundación Evangélica Misionera Argentina, a la cual pertenecimos y desde donde nos daban un pequeño sustento, no era el 100%, pero era un 30-40% de nuestro sostén mientras pastoreamos en Argentina, y cuando vinimos a Europa, pues ellos dejaron ya de ofrendarnos, porque al ser invitados necesitábamos que una iglesia de España se hiciera cargo de responsable de nuestro sostén. De esta forma liberamos a esta asociación, diríamos así, misionera, pero seguimos perteneciendo a ella. Nos escriben frecuentemente, mandamos informes y de cuando en cuando también nos hacen llegar una muestra de amor, de cariño, a través de una ofrenda para sostener nuestra vida y suplir las necesidades que podamos tener. Así que hay muchas maneras donde podemos estar sosteniendo y bendiciendo la obra de aquellos que han salido a la misión. ¿Cómo comenzar? Bueno, informarse, póngase en contacto con misioneros, agencias misioneros, con otros hermanos con la misma visión, participe en eventos como seminarios, cursos, conferencias sobre misiones, lea libros sobre misiones, biografías que le retarán y aumentarán su fe. El libro Operación Mundo le dará ideas de cómo orar por el mundo y por países específicos. Covimán es una organización de Latinoamérica con la visión de ver a la Iglesia Iberoamericana como una fuerza misionera que tiene una página web. Obrero Fiel, que es la que fomenta estos manuales que estamos estudiando, también tiene en su página web un apartado Misiones Mundiales, y así podemos ver una serie de guías donde podemos encontrar mucha respuesta al interés que podamos tener en relación a la obra misionera. Incluso informarnos sobre las necesidades del mundo, cuáles son las naciones más necesitadas, donde el Evangelio no ha llegado, o donde la iglesia es perseguida, o donde los hermanos están padeciendo situaciones muy difíciles. Buscar experiencias transculturales, amistades con personas de otros grupos étnicos. Busque cómo ministrar de manera integral a personas como los pobres, presos, drogadictos, mujeres, niños en riesgo. Hermanos, para ser un misionero, a veces no necesitamos irnos al otro lado del mundo. Cuando sales de la puerta de tu casa, ya estás pisando tierra misionera, ya estás en la misión, ya puedes involucrarte en bendecir personas que necesitan el mensaje de salvación. Así que como veis, aquí tenemos un montón de cosas, algunas ya las hemos dicho, por eso no vamos a mencionarlas. Hay aquí un apartado que nos pone, me he estado olvidando de adelantar, y os lo quiero señalar aquí. Está preparado para la guerra espiritual, es el puntito número 6, ¿no? Está preparado para la guerra espiritual. Esto existe a diario, pero es aún más fuerte en el campo misionero. Cuando hablamos de guerra espiritual, no estamos hablando de cosas extrañas. Estamos hablando de la batalla espiritual que libramos todos los cristianos en todos los lugares del mundo. Y por eso Pablo nos decía que tenemos que usar la armadura que él describe en Efesios capítulo 6. Y nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero claro, los misioneros que están intentando abrir obras nuevas, abrir iglesias nuevas, entrar en lugares donde el Evangelio no ha estado, entrar en áreas de las ciudades o en barrios donde no hay testimonio evangélico, enfrentan una guerra espiritual mucho más fuerte, mucho más real, porque se encuentran que allí hay corrupción, allí hay oscuridad espiritual, allí hay satanismo, hay adivinación, hay cuantas cosas que son verdaderamente trampas en las cuales la gente queda atrapada
y encaminada a una terrible condenación. Por lo tanto, es importante que estemos atentos a esta lucha, que podamos librar nosotros, pero que también otros misioneros están librando y que nosotros tenemos que respaldarles de una manera especial. Se nos también anima a trabajar usando nuestros dones espirituales, nuestras habilidades de manera evangelística, evangelizando a la gente a nuestro alrededor y también buscando a alguien que nos ayude en nuestra vida cristiana, un mentor para pensar y tener visión sobre las misiones. Dice aquí para ver, compre un mapa del mundo para colocar en su casa como recordatorio de la necesidad del mundo, comience a aprender sobre las diferentes regiones del mundo, coloque versículos bíblicos sobre misiones en lugares visibles. Esto lo hacíamos mucho en los campamentos con los jóvenes. En los campamentos de jóvenes solíamos tener una sala de oración. Y en los momentos libres, obviamente había momentos de reuniones, de alabanza, de deportes, pero había momentos libres donde animábamos a los jóvenes a entrar en esas salas de oración. Y solíamos poner países o el mapa del mundo y animábamos a los jóvenes a orar por un país, por otro país y a poner una pegatina sobre el país por el cual habían orado. Y era muy interesante ver cómo a medida que el campamento iba pasando, comenzaban a cubrirse las regiones en África, en Asia, en Europa, en América, y era muy bonito pensar que esa semana había jóvenes que habían estado orando específicamente por algunos países del mundo. Y no recuerdo si alguna vez logramos cubrir todo el mapa, pero lo que sí pudimos ver fue cómo los jóvenes se ejercitaban en este desafío de orar. También aprender sobre las diferentes regiones del mundo, hablar con el pastor para tener una conferencia misionera, ver si hay un proyecto misionero en el cual podemos colaborar, conocer un misionero en el campo, mandarle un mensaje. Bueno, estamos repitiendo cosas que ya hemos mencionado una y otra vez a lo largo de esta clase. Así que como veis, aquí correspondería también memorizar Lucas 24, 27, 47. Yo os voy a dar libertad para que memorizáis este o el del paso 9, que es otro versículo. Así que quedáis en libertad. Para la próxima clase, si alguien se anima a memorizar las dos, bueno, no me quejo, no os lo prohíbo. Pero bueno, os doy la opción para que escojáis el de el paso 8 o el paso siguiente. Y entonces, para entrar en el paso 9, encontramos el título Una sola vida. Una sola vida. Solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace por Cristo durará o perdurará. Y tenemos aquí unas caricaturas de Nat Sain y de Jim Elliot. Solo tengo una vela de vida, dijo un misionero, y prefiero quemarla en una tierra llena de oscuridad que apagarla en una tierra inundada de luz. Bueno, aquí tenemos una persona con una carga por llevar el evangelio donde nadie lo conoce. Entonces, a veces él consideraba una tierra llena de luz ciudades donde hay muchas iglesias evangélicas, ciudades que ya han escuchado el mensaje porque han visto campañas de Billy Graham, de Luis Palau, de un montón de predicadores que llenan estadios, que predican el evangelio por televisión, por radio. Y entonces, claro, ellos dicen, hombre, hay lugares donde nadie lleva el evangelio. Y en este sentido, el Señor pone una carga, como en este caso, de encender esa vela
en un lugar donde solo haya oscuridad. Luego hay otra frase aquí: si yo tuviera 1000 vidas más, las darías todas a China. Ese era el amor que tenía Hudson Taylor por esta nación. Solo una sola vida puede ser tan valiosa para los propósitos de Dios que no se la puede poner precio, y tu vida puede ser esa vida. Tú no puedes llevar nada contigo a la eternidad, pero sí puedes enviarlo anticipadamente. Deposita tu tesoro en el cielo en forma de ofrendas misioneras. Bueno, el Señor habló de hacer tesoros en el cielo, ¿no? Y la verdad es que eh, a veces ilustramos esto con esa imaginación, diríamos, de una persona que fue muy rica en la tierra, pero que se dedicó a construir su palacio en la tierra, mientras un creyente pobre a su lado vivía en una casa mucho más sencilla. Cuando llegó al cielo, el pobre tenía un palacio y el rico tenía un ranchito, una casa sencilla. Bueno, es una historia, ¿no? Pero de alguna manera la palabra de Dios nos dice que seamos sabios en dónde vamos a invertir nuestras vidas. No puedes llevar nada a la eternidad, pero sí puedes enviarlo anticipadamente. Y en este sentido, ofrendar a la obra misionera, como apoyar a la obra de Dios en general, es algo muy, muy sabio. Luego tenemos aquí algunas preguntas. Después de leer todas estas citas, ¿qué temas encuentra en estas citas? ¿Qué están tratando de comunicar? Bueno, yo creo que hay una idea central, y es que debemos usar bien la única vida, invertirla en frutos que perduren para la eternidad, y que somos responsables de el uso que hacemos de nuestra vida. ¿Vale? Así que creo que estas 4 frases de obreros diferentes, de misioneros diferentes, de personas con experiencia en la obra misionera, apuntan a hacernos pensar en que debemos usar bien la única vida que tenemos, invertirla en frutos que perduren para la eternidad, y además saber que somos responsables del tiempo, de la salud y de los bienes que Dios nos ha dado, y Él nos ha de pedir cuenta. ¿Qué podría hacer con su vida que sea más importante que invertirla en algo que durará toda la eternidad? Bueno, mi respuesta ha sido que no existe nada más importante que hacer la voluntad de Dios. Lo demás es pasajero y terrenal. Así que, ¿qué podría hacer con su vida que sea más importante que invertirla en algo que durará toda la eternidad? Obviamente esto no significa que no voy a ser abogado, que no voy a ser médico, que no voy a ser comerciante, que no voy a ser enfermero o lo que sea. Es decir, alguien decía, era una persona que tenía un trabajo de reparto, y él decía: hago mi reparto para ganar el sustento para vivir, pero soy un siervo de Dios a tiempo completo. ¿Eh? Así que mientras él hacía el reparto, oraba, llevaba folletos, le hablaba de Dios a toda la persona que podía, y cuando acababa su tarea, pues también dedicaba tiempo para el servicio del Señor en una forma más específica. Pero en este sentido, puedo ser un buen abogado, puedo tener un comercio, puedo ser un buen médico, pero lo más importante es que esa función, que esa profesión que yo tengo, incluso la de madre, la de padre, la de ama de casa,
pues la invierto para hacer la voluntad de Dios. Porque vivir fuera de la voluntad de Dios es algo pasajero y terrenal. ¿Ha pensado qué quiere hacer con su vida? ¿Cuáles retos tiene? Bueno, obviamente que esto es algo que requiere una respuesta personal. Muy bien, cuando morir no es morir. La historia de las misiones ha visto grandes hombres de fe que dieron todo por la causa de Cristo. Uno de ellos, Jean Elliot, fue un misionero quien junto con otros 4 misioneros perdió su vida a manos de un grupo de indígenas aucas en la selva de Ecuador en 1956. La noticia de sus muertes conmovió a gente alrededor del mundo. Murieron jóvenes. ¿Valía la pena su sacrificio? ¿Qué lograron con sus vidas? Aquí está mal, hay que corregirlo. ¿Qué lograron con sus vidas? Bueno, previamente, Jean Elliot, quizá el más famoso de los 5, expresó sus sentimientos cuando dijo: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener con tal de ganar lo que no puede perder. A su entender, ¿qué trataba de decir Elliot con estas palabras? Bueno, mi respuesta ha sido la siguiente: que no estaba cometiendo una locura al invertir su vida en la misión de ganar almas para Cristo. Él tenía una escala de valores similar a la de Cristo, quien no estimó ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. ¿Por qué? Por salvarnos a nosotros. Quien no estimó ser como Dios por nosotros, ¿vale? Así que creo que este hombre había entendido bien cuál era la escala de valores del Señor Jesús y la hizo suya al punto de renunciar a toda una carrera de éxito pastoreando grandes iglesias en Estados Unidos para ir a dar su vida y ganar almas en la selva ecuatoriana. Apunte ejemplos concretos de lo que no puede retener. Bueno, yo he puesto algunos. Si alguno luego quiere agregar más, que abra su micrófono y por favor hable con toda libertad. Yo puse: el tiempo no lo puedo retener, la salud no la puedo retener, la oportunidad de ir a la misión, la vida misma, que es un bien que debemos administrar cada día, pero que no puedo guardar. Es decir, hay cosas que no podemos retener, ¿vale? Que el tiempo nos lo va a llevar, la vida se nos va y entonces, en este sentido, Jean Elliot estaba expresando lo que queremos hoy aplicar a nuestra vida. No es tonto aquel que da lo que no puedo retener. Es decir, él dio su vida, él dio sus fuerzas, él dio su salud, él dio su juventud, que no la podía retener. Con él y nos miramos a veces que ya hemos pasado los 60, que se nos han quedado atrás, y nos parece mentira, qué rápido se nos fue la vida. Llegamos a España con 35 años. Llegamos un 15 de septiembre y el 16 yo cumplí 35 años. Estaba en el esplendor de mi vida, en todas las fuerzas de mi vida, ¿no? En lo mejor de la vida, y Dios me trajo para darlo aquí, para servir al Señor acá en España, ¿no? Y qué feliz soy de haberlo hecho. Pero los años se han ido. Este año vamos a cumplir 30 años aquí en Galicia. 30 años. En 1994, el mes de septiembre, un 15 de septiembre, pisamos tierra gallega. Y aquí estamos desde entonces. Y no hemos podido retener esos 30 años. Se nos han ido, pero con el sentimiento de haberlos invertido en la forma
el que el Señor nos pedía que lo hiciéramos. Ahora, ejemplos de lo que no puede, de lo que no puede perder las almas ganadas para Cristo. El fruto de un servicio a las personas que puedo bendecir con mi ayuda, con mi consejo, con la enseñanza. Todo lo que hacemos para Dios perdura para siempre. Y de esto habló Pablo claramente en 1 Corintios 3, cuando habla de que nos tenemos que presentar ante el tribunal de Cristo con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca. Y si lo que yo he hecho para el Señor lo he hecho para mi bien, lo he hecho para que me aplaudan, lo he hecho para mi comodidad, lo he hecho para tener fama, lo he hecho para ser con ambiciones egoístas y por orgullo, pues aquel día será madera, heno y hojarasca que se quemará en la presencia del Señor. Pero si yo lo he hecho con el desinterés, buscando hacer la voluntad de Dios y para su gloria, pues habrá de permanecer para gloria del Señor. ¿Qué nos dice 2 Corintios 4, 16 al 18? Para respaldar lo que Helios dijo arriba, dice Pablo ahí, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que aquí tenemos una expresión de Pablo realmente extraordinaria. Él dijo que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, es decir, las espirituales, son eternas. Las cosas de la vida espiritual perdurarán. Jean Elliot, al igual que Pablo, sabía cómo estar contento porque tenía la mirada en lo que iba a durar para toda la eternidad. Todo lo demás era secundario. Y él, dice Pablo, por tanto, no desmayamos. Era el testimonio confiado de Pablo. El testimonio confiado. Y cuando él habla del hombre exterior que está pereciendo, siempre y cuando el hombre exterior experimenta renovación espiritual, entonces dice, ¿qué importa que el exterior se desgaste? Ahora, Pablo no sugiere que el cuerpo físico carezca de importancia o que debamos ignorar sus señales, sus necesidades. Si nos enfermamos, tenemos que ir al médico. Pero nuestros cuerpos son templo de Dios, debemos cuidarlos, pero no podemos controlar el deterioro natural de la naturaleza humana. Cuando consideramos las pruebas físicas que Pablo soportó, no es sorpresa que él haya escrito como lo hizo. Como creyentes debemos vivir un día a la vez. Nadie, por rico o talentoso que sea, puede vivir 2 días a la vez. Dios nos da provisión cada día conforme oramos. Él nos da la fuerza que necesitamos de acuerdo a lo que se requiere día por día. Sí, perdón. Él nos da la fuerza que necesitamos. No debemos equivocarnos tratando de almacenar gracia para emergencias futuras, porque Dios nos da la gracia que necesitamos cuando la necesitamos. Hebreos 4:16 lo dice claramente, que podemos acudir al trono de la gracia y hallar misericordia. Cuando aprendemos a vivir un día a la vez, confiados en el cuidado de Dios, se nos quita un gran peso de encima e incluso adquirimos una perspectiva correcta en relación al sufrimiento. Pablo dice aquí, esta leve tribulación produce en nosotros peso de gloria.
Así que leve tribulación, peso de gloria, momentánea, eterna, obra en contra nuestra, obra a nuestro favor. Pablo escribía con los valores de la eternidad delante de sí. Estaba pesando las pruebas presentes con la gloria futura y descubrió que sus pruebas en realidad estaban obrando a su favor. Y esto es también lo que motivó a los hombres y mujeres de fe que menciona Hebreos capítulo 11, porque vivieron, dice, como viendo al invisible. Las cosas de este mundo parecen tangibles y verdaderas porque puedo verlas y sentirlas, pero son temporales, están destinadas a desaparecer. Solo las cosas eternas de la vida espiritual perdurarán. Y de nuevo, no debemos llevar esta verdad al extremo y pensar que lo material y lo espiritual se oponen. Cuando usamos lo material según la voluntad de Dios, Él lo transforma en espiritual. Y esto, lo material, llega a ser parte de nuestro tesoro en el cielo. Valoramos lo material debido a que puede ser usado para promover lo espiritual, no porque sea un fin en sí mismo. Y por fe, ponemos la vista en las cosas invisibles. Cuando leemos la palabra de Dios, no hemos visto a Cristo ni hemos visto el cielo, pero sabemos que son verdaderos porque la palabra de Dios lo dice. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. Todo es este desafío es el que tenemos y es por el cual vivimos y por el cual estas 5 vidas no fueron vidas perdidas sin propósito. Dice el punto 7, fue una pérdida de 5 vidas sin propósito. No fueron vidas perdidas, sino invertidas. El testimonio de estos 5 jóvenes misioneros conmovió a varias generaciones de creyentes que respondieron al llamado. Yo recuerdo con 14 años estar en un campamento de los que mi padre organizaba y en ese campamento en alta montaña, me acuerdo que dormíamos en unas tiendas de campaña que se usaba también para hacer campañas evangelísticas y las chicas dormían en una casa que un señor nos había prestado. Aquello fue una semana inolvidable. Y uno de los hermanos líderes de los jóvenes nos leía todas las noches el libro Portales de Esplendor, que es el libro que cuenta la historia de estos 5 misioneros que fueron asesinados por los Aucas. Y jamás olvidaré el impacto que la historia de estos 5 hizo en mi vida. Yo con 14 años decidí bautizarme y tomar decisiones de fe espirituales que me llevaron a un compromiso con Cristo que marcó mi adolescencia y mi juventud. Y cuántas gracias doy a Dios por esa historia misionera, que hoy la leo y me conmueve. Hay películas sobre ellos, es extraordinaria. Realmente sería maravilloso si pudiésemos dedicar una de estas noches a mirar la última que salió, que se llama En la punta de la lanza, y cuenta la historia de Nat Sain, uno de los dos que da título a la lección 9, el compañero de Elliot, y que era el piloto. Se cuenta la historia de él. Es preciosa esa película. Pues realmente es inspirador. Tenéis allí, y ya vamos casi terminando, porque todo esto os lo voy casi a dejar para que cada uno lo pueda leer. Otro de los mártires, Nat Sain, también perdió su vida y él expresó lo que leemos aquí. La gente que no conoce al Señor dice, ¿por qué gasta su vida como misionero, etcétera? Después de la matanza dijeron, ¿dónde estaba Dios? Y no los cuidó, en fin. Y luego se nos cuenta aquí cómo la mujer de Elizabeth Elliot, la viuda de Jean y su hija, y la hermana de Knight,
entraron a vivir entre los asesinos, los Guarani, y cómo estos aceptaron a Cristo y cómo estos llegaron a ser algunos de ellos ancianos de la iglesia que estas mujeres fundaron entre los Aucas. Y Elizabeth Elliot escribió ese libro del que yo les conté recién, Portales de Esplendor, que es un libro extraordinario de leer, con fotos, con testimonios, y que cuenta de una manera maravillosa. Cada página es una bendición. Luego tenemos aquí también otra vida que dio fruto eterno. Fue el hermano de Ginelio, que no fue a la selva, sino que gastó su vida en Perú trabajando por 62 años y fundando más de 150 iglesias. Por tanto, ¿cómo gastarás tu vida? Dios siempre da lo mejor a aquellos que dejan la lección con Él. Denme 100 hombres que no temen más que el pecado y no deseen más que a Dios y cambiaré el mundo, dijo Juan Wesley. La salvación de los hombres debería ser el principal deseo y meta de cada cristiano. Y Jean Elliot dijo, la voluntad de Dios nunca te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Qué hermoso. Así que el reto de la fe y el poder de Dios en las misiones. Al leer estas historias, a veces podemos sentirnos muy pequeños, muy indignos, y tenemos que tener cuidado con esto, de no sentirnos frustrados. No a todos el Señor nos llama a ir. No todos tenemos esta carga de dejar todo, dejar la familia, dejar la ciudad, dejar los amigos, dejar la iglesia, dejar los parientes para ir a otro lugar a predicar y enseñar la palabra de Dios. No todos, y no todos tienen que sentirse mal por esto, ¿eh? Pero también somos llamados a rendir nuestra vida de modo tal que el Señor la use donde Él la quiera usar. Tenemos aquí la historia también y el impacto de Hudson Taylor, misionero que abrió el camino a evangelizar el interior de la China. Para él, que era un hombre de fe, le llevó a intentar cosas que para otros serían imposibles o decían ser imposibles, pero él tenía una confianza tal que hizo cosas extraordinarias. Y él decía, he descubierto que hay 3 etapas en cada gran obra de Dios. Primero, que es imposible. Segundo, es difícil. Y por último, terminas haciéndola. A su entender, ¿qué es lo que Taylor quiso decir referente a los retos difíciles en la vida de un misionero? Bueno, yo creo que él quiso decir que los desafíos primero parecen muy difíciles, incluso inalcanzables. Pero esto no es nuevo, le pareció a los discípulos cuando Jesús le dijo que alimentaran a la multitud. Y ellos dijeron, Señor, ¿de dónde sacaremos pan para que coman estos? Pero cuando ponemos las manos a la tarea, vemos cómo es posible con Dios. Para Dios nada es imposible. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra seguridad. Así que, amados hermanos, podemos descansar en que si el Señor nos llama, el Señor nos va a sostener. Si el Señor llama a un joven, a una señorita de la iglesia, a uno de nuestros hijos, a uno de nuestros nietos, el Señor los va a sostener. Para Él nada es imposible. Por lo tanto, tenemos aquí también un desafío hecho por un musulmán. Dice, medite y discuta estas palabras de un hombre musulmán. Cuando leo el Evangelio me llena de gozo. La vida y las enseñanzas de Jesús son maravillosas, realmente, de veras maravillosas. Pero, por favor, muéstrenme cristianos que están dispuestos a seguir el camino de Jesús. Él quería ver personas
como tú y como yo, entregadas, dispuestas a dar el paso, a confiar, a entregarse en las manos del Señor, aún para ir a lugares difíciles. El texto para memorizar está en Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque así que podéis memorizar estas poquitas frases o la de la lección número 8. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Así que, hermanos, gracias por vuestra atención, gracias por la participación que nos alienta, que nos bendice, que nos desafía y que el Señor siga añadiendo bendiciones a cada una de nuestras vidas. No sé si alguien quiere añadir algún comentario, quiere hacer alguna pregunta. Allí Leonela está levantando la mano. Adelante, Leonela. Eh, ¿Usted sabe cuándo murió la señora de Jim Elliot? No Hace hace poco, años, no hace mucho. sí. Y el hombre este de un eso del que mató al esposo de ella, que se convirtió, lo trajeron a Inglaterra. ¿Usted sabía eso? Sí, lo trajeron a Inglaterra, lo llevaron a Estados Unidos y de hecho cuando acaba la película, Nat Sain lo llevó a visitar supermercados. El hombre no se podía creer cómo pagaban con la tarjeta de crédito y llegó a su familia a contarles cómo era la vida en estos países. Estuvo en Europa, estuvo en congresos evangelísticos muy grandes dando testimonio. Minkayani se llama este hombre, uno de los asesinos de Gene Elliot. Es tremenda la película porque algo que el libro no dice, pero que parece ser que fue algo real, es que cuando estos asesinos salvajes, porque lo eran, llevaron a la muerte a estos 5 hombres, pues estos vieron una manifestación angelical sobre la playa en la Ajá. que estaban muriendo los 5 misioneros. Y esta gente quedó muy conmovida por esa visión que no se la explicaron hasta que entendieron las verdades del Evangelio. Y cuando ellos hicieron memoria de la visión que habían tenido, pues llegamos a la conclusión de que probablemente hubo una manifestación angelical, como que vinieron a recoger las almas, los espíritus de estos hombres que estaban siendo asesinados por causa de la misión. ¿Vale? Entonces, realmente la película es conmovedora. Son 2 horitas que uno puede disfrutar mirando la historia contada desde el hijo de Nat Sain, que también es piloto y que ha colaborado en las misiones trabajando con avionetas con las cuales llegan a atender las necesidades de estas iglesias que se han levantado en medio de la selva ecuatoriana. ¿Mm? Ay, muchas gracias. Bueno, pues dejamos aquí entonces, voy a parar la grabación. Muchas bendiciones para todos.